Bueno, nuevamente bienvenidos a nuestros tips del día de hoy, que ya es el tercero de nuestro curso. Mi nombre es Nelson Gilberto Valperilla, ya como lo saben, soy el tutor que los está acompañando en el desarrollo de este curso, que se llama Proyecto Profesional de Grado. Bien, estábamos hace un momento en el proceso del registro de asistencia. eh, que les pido encarecidamente que me colaboren con esta parte. Bien, entonces ya para entrar en materia y no demorarlos mucho, no mentira, nos demoramos los que tengamos que demorarnos. Eh, Quiero primero que todo invitarlos a que vean ¿cómo llamarlo? La aplicación, creo que sería la mejor manera eh, que he decidido utilizar para compartir el material. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta en los mensajes que les envío, tanto por el WhatsApp como por el correo electrónico, nosotros manejamos una aplicación que está en internet que se llama Padlet, que es no sé cómo llamarlo, un lienzo donde podemos ir compartiendo el material. Bueno, aquí está, ustedes lo deben estar viendo, voy a compartirles nuevamente la dirección por acá, por el chat, para que lo tengan. Ahí está compartido el material que hemos venido trabajando, que fue el video de la primera webconferencia, tanto la presentación como el video del primer CIPAS y un ejemplo de plantilla diligenciada, pues lógicamente hasta esta fase. Después el video y la presentación de la webconferencia, pues que yo fui el que la desarrollé. Después el video y la presentación del CIPAS número 2. Y últimamente, pues la webconferencia que se realizó hace 8 días, que la realizaron dos compañeras tutoras del curso. Ahí está el video y bueno, apenas se termine de procesar el video, compartiré tanto la presentación que vamos a ver, que realmente no es, digamos, mucho el contenido, creo que es más el video lo que va a ser más interesante. Eh, entonces, los invito a que consulten el material. Entonces, ahí cuando tenga cosas nuevas, pues por ahí las voy a estar compartiendo. Y, por supuesto, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pues por todos los medios que tenemos comunicación lo podemos hacer, como con algunos de ustedes ya nos hemos reunido. Entonces, para mí es mucho más fácil y creo que para ustedes también, no sé, cada uno puede tener una percepción distinta. Creo que el WhatsApp es un medio que es muy rápido para comenzar a entablar esas reuniones. Bueno, le damos la bienvenida a Edilson, que se acaba de conectar. Y bueno, no tengo el nombre de la otra persona. Bueno, bienvenida. Hasta ahora estamos iniciando. Les estaba mostrando eh, la aplicación en internet donde he compartido todo el material. Voy a volver en ese enlace que les acabo de enviar. Está, o más bien pueden ingresar ustedes a mirar todas y cada una de los recursos que hemos compartido, como los videos y las presentaciones, tanto de las webconferencias como de los CIPAS. Bueno, con esto quería iniciar el encuentro de el día de hoy. Bueno, ahora sí. Esto es un poco el registro de asistencia a que por favor les pido la colaboración de las personas que acaban de ingresar o las personas que aún no han hecho el registro de asistencia. Ya vuelvo y lo comparto ahí está compartido el enlace para que por favor me colaboren con la asistencia. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar
sobre prácticamente como 5 temas. Por supuesto, el tema de las plantillas va a ser un poco el grueso de nuestra reunión. Ya les comentaré por acá cuando estemos hablando de los tips y las recomendaciones de algo que me parece y que creo que nos ha dado resultado con algunos grupos. Pero bueno, ya lo comenzaremos a manejar. Entonces, vamos a hablar sobre la información general de la actividad, donde cuáles son las actividades por tipo de trabajo. Vamos a mirar las plantillas y el cómo debemos diligenciarlas. Pues algunos puntos que son diferentes en cada una de las plantillas, porque si ustedes han dado o se han tomado el trabajo de revisar cada una de las plantillas, se van a dar cuenta que van a haber cosas comunes entre las plantillas. Por supuesto, cada uno tiene que escoger un tipo de trabajo. Entonces, pues voy a puntualizar sobre algunos puntos y sobre todo enfocarme en las plantillas. Hablaremos pues de algunos tips muy puntuales para desarrollar el trabajo y las recomendaciones para realizar un informe escrito, que creo que eh, son las mismas, bueno, creo no, son las mismas que he venido haciendo en todos nuestros encuentros, pero me parece que es importante y eso hace parte como de mi manera de ser como docente, comenzar a ser muy reiterativo en algunas cosas que yo creo que son importantes. Entonces, pues de una vez me excuso, si ya me lo habrán escuchado, dirán otra vez con lo mismo, así como decía mi abuela, vuelve la burra al trigo. Pero creo que en el repetir las cosas a nosotros se nos van quedando, por lo menos a mí me funciona, entonces por eso lo aplico. Entonces les pido disculpas de una vez por eso. Bien, entonces entremos en materia. Bueno, nuestra actividad, pues como ustedes saben, ya es en este momento prácticamente la cuarta actividad, pero en lo que tiene que ver con el proyecto, pues es la tercera. Si ustedes recuerdan, arrancamos con un quiz de unos conocimientos previos, después continuamos definiendo el tema que íbamos a trabajar. En esa definición pues del tema, más o menos nos íbamos enfocando qué era lo que queríamos trabajar. Después nos concentramos en lo que es el resumen, la justificación, el planteamiento del problema, o sea, concentrarnos más en esa parte que es tan importante. Yo siempre utilizo o aplico algo que leí por allá cuando se habla de planteamiento de proyectos o identificación de ideas, y es que cuando se delimita, se define muy bien un proyecto, una problemática, eso da más o menos el 60 o 70% de su solución. O sea, cuando usted identifica, y seguramente a ustedes les ha pasado, cuál es el problema, comenzar a abordar ese problema es mucho más fácil, y eso pues lo podríamos llevar a nuestra vida y es perfectamente aplicable. Entonces, por eso recalqué y fui tan reiterativo, y si me perdona la expresión, tan cansón, con decirles a alguno de ustedes, oiga, es que falta un sustento para que dimensionen el problema, es que faltan datos, faltan cifras, porque cuando uno trabaja este tipo de proyectos, sobre todo los proyectos de investigación, hablo en todas sus modalidades, que ya ahorita las vamos a mirar, eso es muy importante. O sea, un proyecto interesante, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, no sale porque yo creo, porque a mí me parece, ¿sí? Por ahí puede surgir la idea, pero ya cuando voy a decantar y a formalizar el proyecto como tal, entonces, por supuesto, hay que sustentarlo en cifras, en datos, en cosas que han dicho otros, bueno, que de hecho, eso pues, de eso vamos a hablar un poco más adelante por uno de los puntos que tenemos. Bien, después comenzamos en la fase anterior a plantear los objetivos, y bueno, ya estamos en esta siguiente fase, que es un poco darle un sustento teórico a ese trabajo y pensar cómo lo vamos a desarrollar, que es la metodología. Por ahí más o menos en esas ideas generales es que están o hemos desarrollado las actividades. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento estamos en la actividad.
ustedes saben, se llama Proyecto Parte 2. Básicamente es una actividad colaborativa. El momento de evaluación intermedio. Ya con esta actividad finalizamos la formulación del proyecto y ya nos faltaría solamente una actividad, que es un poco la presentación de ese documento. Bueno, pero ya eso en su momento lo hablaremos. Es una actividad que dura aproximadamente 5 semanas. Llevamos una, tenemos tiempo suficiente para desarrollar el trabajo sin ningún problema. Su peso evaluativo es de 125 puntos. Arrancó el miércoles 26 de octubre y finaliza el 27 de noviembre. Quiere decir que todavía tenemos 22 días para desarrollar el trabajo, 3 semanas larguitas. Entonces, creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Eso es como la introducción a la actividad. Las actividades que vamos a desarrollar por tipo de trabajo, acuérdense que los proyectos que son válidos para esta asignatura son el proyecto de investigación, el proyecto aplicado a desarrollo tecnológico, el proyecto aplicado en la modalidad de emprendimiento empresarial y las monografías. La mayoría de los trabajos que presentaron en este curso son proyectos aplicados en la modalidad de desarrollo tecnológico. Hay por ahí un par de emprendimiento y una o dos también monografías, pero creo que el grueso está en proyectos aplicados. Y eso pues es una percepción muy personal. Me parece que digamos que son los proyectos que debemos de comenzar a desarrollar y a potenciar mucho más para el mejoramiento de las condiciones de operación en las organizaciones. Pero vuelvo y le repito, eso es una percepción muy personal. No quiere decir que los demás no sean importantes, por supuesto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué es lo nuevo para cada uno de los proyectos. Dentro de los proyectos de investigación que ya tenemos formulado, y bueno, acá quiero decirles que estoy muy satisfecho con el trabajo, los trabajos que he venido revisando. La verdad, hubo un cambio radical en la mayoría de los trabajos entre lo primero que presentaron y lo que hasta el momento hay construido. Me parece que se atendieron las sugerencias o las observaciones que les realicé. Eso, como les digo, o por eso me siento muy satisfecho y pues yo sé que el trabajo es de ustedes, entonces quiero felicitarlos por eso. En el transcurso de esta semana ya, como les digo, estoy en proceso de revisión, ya comenzarán ustedes a ver sus notas en la plataforma. ¿Sí? Entonces, por si de pronto tienen esa duda, quería comentarla, pero más allá de la nota, y como siempre lo he dicho, yo creo que me lo han escuchado los que han podido tener algún encuentro conmigo. Para mí, y ojalá que para ustedes así sea, el tema de la nota sea lo menos importante. Y no digo que no sea importante, sino que es que yo soy del pensar que cuando uno estudia para aprender, la nota viene por añadidura, ¿sí? Eso viene por añadidura. Claro, podrán pasar situaciones por ahí que le puedan dar a uno en el caso de la nota, pues una calificación que uno no espera, pero cuando uno estudia por aprender y realmente aprende, ¿sí? La nota viene por añadidura, los resultados vienen. Cuando usted hace las cosas bien, las cosas se le dan, ¿sí? Por lo menos más fácil, por lo menos más fácil. Es lo que yo aplico y bueno, es lo que a lo largo de mis años he visto en los estudiantes que he tenido. Realmente cuando se quiere aprender, al final los resultados se dan. Es posible que haya por ahí algún tropiezo en el camino o lo que sea, pero el resultado se da. Entonces yo espero que ustedes sean de ese mismo pensar o que compartan esa misma idea conmigo. Y bueno, como les digo, ustedes no creería que vayan a tener ningún inconveniente. Bueno, entonces, del proyecto de investigación que tenemos, el título, el resumen, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Eso ya lo tenemos, como les digo, ya está bastante estructurado, pues para los que han desarrollado proyecto de investigación,
¿Qué viene en esta fase? Desarrollar el marco conceptual y teórico, la metodología, el cronograma, los recursos necesarios, los resultados o productos esperados y las referencias bibliográficas. Muy bien. Eso para el proyecto de investigación. Y es muy similar para proyecto aplicado. Bueno, muy similar, no, es lo mismo para el proyecto aplicado. Entonces, pues no vamos a entrar nuevamente a definirlos o a comentarlos, pero es exactamente igual. Y en el caso de la monografía también es muy similar, pero tiene menos puntos. Entonces, ya se tiene el título, resumen, planteamiento, justificación, los objetivos, y ahora hay que desarrollar el marco conceptual, el plan de trabajo y las referencias bibliográficas. Cualquiera podría decir, ah, no, pero yo hubiera podido hacer una monografía. Sí, eso hubieran podido escoger cualquier cosa porque tiene menos puntos. Lo que pasa, y de una vez, si hay alguno que esté haciendo una monografía acá, el marco conceptual y teórico de una monografía debe ser mucho más estricto, mucho más exigente que el marco conceptual del proyecto aplicado, del proyecto de investigación. ¿Listo? Ojo. No quiere decir que los otros no sean importantes, sí, pero como es una monografía que está centrada en la revisión de literatura, el tema del marco conceptual y teórico es un punto bastante importante dentro de la monografía, mientras que en los anteriores, como el proyecto aplicado, el proyecto de investigación, la importancia comienza a repartirse un poco más. Entonces no es que sea más fácil o más difícil, para nada, simplemente que tienen otros componentes. Bueno, y por último viene el proyecto aplicado en la modalidad de emprendimiento empresarial que tiene ahí sí unas variantes con respecto a los tres anteriores. Entonces, si se dan cuenta, pues en los tres anteriores, pues prácticamente es eh, el desarrollo de unos puntos similares, pero en esta es diferente. Entonces, en este ya está el título, el resumen, la definición inicial de la idea, el alcance, la justificación de la idea y los objetivos, tanto el general como el específico o los específicos, y ahora tienen que comenzar a construir el diagnóstico del sector, la ubicación del emprendimiento y el tipo de mercado en el cual se van a concentrar, el cronograma de actividades, los recursos para el desarrollo de la propuesta, los resultados esperados y los impactos esperados y la bibliografía. Entonces, si se dan cuenta, pues cada uno tiene sus particularidades y bueno, que la idea es comenzar a comentarlos. Y los voy a comenzar a comentar a partir de cada una de las plantillas. Entonces, voy a iniciar comentando, y acá me devuelvo un poco. Voy a coger la plantilla, no recuerdo cuál es la que tengo que montada, ya la vamos a presentar. Ah, la plantilla de proyecto aplicado, acá está. Entonces, esa es para comenzar a explicar o a como que ustedes tengan en cuenta algunos puntos para la construcción de cada una de los componentes de la plantilla. Ya el tema de resumen, definición, objetivos. Ah, no, esta es la de emprendimiento. No, vamos primero a mirar proyecto aplicado. Proyecto de investigación. Y después entramos a mirar la otra. Entonces, todo esto ustedes ya lo tienen diligenciado, ¿sí? Ahora comenzamos a trabajar con el marco conceptual. Entonces, yo voy a dividir por acá, seguramente ustedes ya lo habrán revisado. Por acá está la explicación de cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, por acá vamos a comenzar a mirar el tema de, aquí un poco no me acuerdo, el marco conceptual y teórico. Entonces, cuando hablamos de este punto específicamente, pues básicamente acá en lo que vamos a hacer es una redacción en donde vamos a explicar las teorías que van a apoyar el proyecto que nosotros estamos desarrollando. Entonces, no sé, si estamos hablando de desarrollar un proyecto para mejorar el mantenimiento de una empresa, pues tendremos que hablar de mantenimiento, de cuáles son los tipos de mantenimiento, de cómo son las fases para desarrollar o proponer un plan de mantenimiento, bueno, en fin. Si estamos
hablando de, no sé, del mejoramiento de la calidad de un producto, pues tendremos que hablar de qué es la calidad, de cuáles son los tipos de calidad, de los sistemas de control de calidad. Todo eso, ojo, apoyados en conceptos teóricos. Y esos conceptos teóricos ustedes los pueden comenzar a recopilar a partir de esa revisión analítica especializada que ya hicieron. Porque si ustedes recuerdan, en la fase anterior, ustedes llenaron un archivo de Excel en donde comenzaron a consultar posibles documentos para mejorar la presentación de su propuesta. Y esos documentos son los que dan las bases teóricas de lo que ustedes están desarrollando. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay otros que están trabajando, por ejemplo, el tema de la reutilización de las llantas. Entonces, bueno, pues acá hay que comenzar a hablar del proceso de la reutilización de las llantas, de qué se ha hecho con las llantas, cuáles son los procesos que se han utilizado. Por ejemplo, si, no sé, si vamos a utilizar la llanta, solamente el proceso de picado, pues habrá que hablar del proceso de picado. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que hay que entrar a compartir o a escribir en el marco conceptual y teórico. Entonces, digamos que esa es la base como tal de este punto, ¿sí? Si tienen alguna duda en particular, pues ustedes me la hacen. Y cuando yo le decía que, bueno, ahí cuando estuviéramos hablando de los tips, yo creo que lo voy a repetir en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestro encuentro del día de hoy, es que yo los invito a que si ustedes tienen una duda puntual, pues se contacten conmigo y hacemos una reunión pequeña con los 3, 4, 2 personas del grupo y comenzamos a trabajar el tema en particular. Así hemos hecho con varios. Yo no tengo inconveniente con eso. De hecho, me parece a veces un poco más, por llamarlo de alguna manera, más efectivo, ¿sí? El comenzar a desarrollarlo. Entonces ustedes me escriben, profe, ¿cuándo nos podemos reunir? 20 o 30 minutos para hablar del tema, para que ustedes me muestren en qué van o cómo van y comenzamos a hacer la reunión. Entonces los invito a eso y como les digo, se los eh, comentaré en varias partes de nuestra trabajo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor, sí. Ok, perfecto. Perdón un momento. Bueno, entonces eso en el marco teórico. Bien, entonces eso es lo que hay que comenzar a compartir en el marco teórico. Bueno, listo. La siguiente parte es la metodología. Entonces, ojo, en la metodología nosotros, aquí está, en la metodología nosotros vamos a definir cuáles son las fases, las grandes fases para desarrollar nuestro proyecto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en la metodología. Definir cuáles son las fases. Normalmente los proyectos se hacen en 3, 4 grandes fases, ¿sí? Pero acuérdense que acá no es la ejecución, ¿sí? Acá estamos es planteando la manera de ejecutar el proyecto. O sea, acá nosotros vamos a pensar es cómo vamos a realizar lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, no sé, si nosotros estamos hablando de el mejoramiento, por ejemplo, del plan de mantenimiento. Ah, bueno, entonces yo tendría que tener una fase de comenzar a recolectar la información o una caracterización de lo que vamos a, o de las máquinas o del proceso productivo, o sea, como caracterizar el proceso, esa sería una grande fase. Después de eso tengo que mirar, bueno, cuál es el plan de mantenimiento actual, y después debo de comenzar a estructurar el plan de mantenimiento. ¿Sí? 3 grandes fases, ¿sí? Entonces, ahí hay que básicamente responder cuáles son las fases y con eso respondemos las preguntas de investigación y cuáles son las técnicas y herramientas que se utilizarán.
Entonces, en la primera fase, caracterización, no sé, entonces vamos a utilizar, no sé, análisis de datos, estadística descriptiva para mirar el comportamiento de las fallas de las máquinas, o vamos a desarrollar o vamos a utilizar diagramas de flujo para saber cómo es el proceso de mantenimiento. Bueno, no sé, cada proyecto es distinto. ¿Listo? Entonces, la metodología le da a ustedes por fases. Entonces, normalmente esas fases, por supuesto, corresponden a cómo vamos a realizar cada uno de los objetivos. Entonces, uno podría plantearse una fase por cada objetivo. Digamos que es una recomendación, es una buena práctica, no quiere decir que sea así. Es posible que yo en una fase pueda trabajar dos objetivos de manera simultánea, ya quedarían fases muy grandes, o por el contrario, varias fases para un solo objetivo, pero ojo, estamos hablando de fases, no de actividades. ¿Listo? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer la caracterización. Eso es macro. Ah, ¿cuáles son las actividades? Voy a realizar visitas, voy a realizar encuestas, entrevistas con el personal, voy a levantar los diagramas de flujo. Entonces, fíjense que he hablado de 4 actividades, una sola fase. ¿Listo? No confundamos actividades con fases. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos presente. En la metodología escribimos fases. ¿Cuáles son las fases para alcanzar cada uno de los diferentes objetivos? Y además, hay que comenzar a generar el tema de la estrategia de investigación. O sea, ¿qué tipo de investigación es? ¿Es más cualitativa o más cuantitativa? Entonces, la investigación cuantitativa está basada en el análisis de datos, ahí es donde va a estar el fuerte de la investigación, o puede ser más cualitativa, que es más del tipo descriptivo, de comenzar a mirar qué pasa, qué es cómo se está desarrollando. Entonces, eso hay que definirlo, eso hace parte de la metodología de investigación. ¿Cuáles van a ser los métodos de recolección de datos de manera general? ¿Sí? Entonces vamos a utilizar entrevistas, vamos a utilizar encuestas, vamos a hacer análisis de los datos registrados en el sistema de información de la empresa. Bueno, no sé, como les digo, cada proyecto es diferente. Y no, pues, digamos que ni es el momento, ni es el espacio, ni nos da el tiempo para hablar de cada uno de los proyectos de ustedes. Entonces, mi idea acá es que ustedes, a partir de lo que nosotros hablemos, comiencen a imaginarse qué es lo que van a trabajar en cada una de las fases, en los puntos para su correspondiente proyecto, y ya a partir del lunes, no porque es festivo, el martes, pues si tienen alguna duda puntual, nos reunamos, ustedes me dicen, profe, Javier, ingeniero, como prefieran, nos podemos reunir en tal horario y cuadramos entre nosotros la posibilidad de comenzar a desarrollar el trabajo como tal. ¿Les parece? Me parece que es mucho mejor así. Acá es una información más general que nos ayuda a plantear cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, lo estructuramos y después nos reunimos en pequeños grupos, pues si así lo necesitan, si ustedes consideran que no, pues no. O sea, no es que nos vamos a reunirnos para darnos las caras. Hola Javier, hola Baltasar, ¿qué hubo Alexis? ¿Cómo van? ¿No? Muy bien, y el partido y eso. Si es cosas que tengan que ver con el proyecto seguramente. Bueno, entonces eso es la metodología. Después viene el cronograma. Entonces, acá el cronograma es, como les decía, cuando nosotros hablamos de la metodología y de las fases, cada una de estas fases está conformadas por actividades. Y específicamente en esta parte del trabajo, pues hay que poner cada una de las fases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, levantar la información o levantamiento de la información a partir de encuestas o aplicación de las encuestas, bueno, no sé. Y la ponemos más o menos en qué periodo de tiempo se necesita. Normalmente, y es lo que pasa en la mayoría de los proyectos, uno plantea las fases en orden cronológico. La fase 1 se hace en la primera parte del proyecto, la fase 2 va después, la fase 3 va después. Ahora, es posible que se traslapen actividades dentro de las fases. No sé, la primera fase, la segunda fase
la segunda actividad, perdón, del proceso 1 puede iniciar con la primera actividad de la fase 2. Y la idea de este cuadro que está acá, donde ponemos las actividades, es precisamente, perdón, darnos una idea de, vean, esta actividad debemos estarla desarrollando en qué tiempo, para después comenzar a hacer un proceso de control cuando estemos en la ejecución, que por supuesto, vuelvo y lo repito, no es el alcance de este curso. Acá solamente vamos a plantear la propuesta, ¿sí? Vamos a escribir un documento en donde vamos a decir que hay un problema, vamos a justificar ese problema, vamos a plantearnos algo que debemos de hacer, el cómo lo vamos a hacer para que alguien que lo lea diga, hombre, este trabajo es interesante, que lo realice. Y ya después viene la fase de ejecución, que por supuesto se hace en otro momento distinto. ¿Sí? Hago el énfasis porque hay varios grupos que dicen, no, profesor, pero es que yo como en 3 o 4 meses voy a desarrollar el sistema de información para esta empresa. No, no hay que desarrollar eso. O cómo es que voy a plantear las encuestas y el trabajo de campo que tengo que hacer. No, eso tampoco hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es, ¿qué ¿qué vamos a desarrollar para alcanzar nuestros objetivos? Eso sí, escribir bien la propuesta. Bueno, entonces el cronograma pues da cuenta de eso, de cuáles son las actividades en cada una de las fases y en qué momento se desarrollan. Muy bien. Después vienen los recursos necesarios. Entonces acá tenemos que pensar en cuáles son los recursos que nosotros necesitamos para desarrollar el trabajo, ¿sí? Entonces, en recursos humanos, por ejemplo, entonces acá normalmente, pues en los recursos humanos están las personas que van a desarrollar la investigación. Entonces, ¿cuántos estudiantes? 3 estudiantes. ¿Cuántas horas al día se le van a dedicar? Más o menos, ¿cuánto puede ser el valor? Nosotros podemos poner un punto de referencia, porque esto hay que cuantificarlo en términos económicos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, oh, yo soy estudiante, eh, yo podría decir, mi sueldo como estudiante podría ser, pensemos en 1.000.000 de pesos, entonces 1.000.000 de pesos dividido, perdón, 1.500.000 dividido en eh, las 192 horas que tiene un mes y ahí calculo el valor de la hora. Y entonces si yo digo, para hacer cada una de las actividades yo necesito, no sé, dedicarle 800 horas, voy a poner un cálculo fácil. Supongamos 1.000 pesos hora. Ah, pues 800 horas por 1.000 pesos son 800.000. Y si son 5 estudiantes, son 800.000 por 5, 4 millones. Ese es el valor. Y así cuantifico el equipo humano que yo necesito. Bien. Equipos y software. Entonces, no sé si necesitamos adquirir algún equipo especial de cómputo o algún software especial para el desarrollo del trabajo. O si definitivamente se requiere el software, pues lo ponen en un computador o el software, no sé, Project, porque vamos a hacer el montaje de algún proyecto o algo así, o si vamos a hacer un modelo de simulación y necesitamos la compra de el software especializado, creo que ustedes trabajan en Flexin, entonces Flexin, ¿cuánto vale? Ese tipo de cosas para desarrollar el proyecto. Bien. Viajes y salidas de campo, si tienen que ir a la empresa, entonces cuánto hay que gastar para los viajes cada vez que vayamos, no sé, tengo que gastar 10.000 pesos por poner cualquier valor y tengo que hacer 20 viajes, pues será 20 por 10.000, 200.000 pesos y ahí se cuantifica. ¿Cuáles son los materiales y suministros necesarios para desarrollar el trabajo? Entonces, no sé si vamos, creo que por ahí hay un trabajo de implementación de unos paneles solares. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuánto es el panel solar? Los tantos metros de cable que se necesitan para desarrollar el montaje de los paneles solares, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia eso. Y la bibliografía, si necesitan algún libro, pues, especial que hay que comprarlo, porque, no sé, el trabajo va a estar basado en la nueva propuesta de cómo implementar planes de mantenimiento desarrollado por Javier Tovar, y ese libro solamente se consigue en medio físico y en una librería, y el libro vale 100.000 pesos, pues ahí ponemos. Entonces, libros, 100.000 pesos. Vuelvo y repito, cuando sea necesario.
Si no es necesario, pues simplemente lo dejamos vacío, pero seguramente recursos se requieren para desarrollar cada uno de los proyectos que ustedes están manejando. Bien, después de eso vienen los resultados o productos esperados. Entonces, cuando hablamos de los resultados, pues entonces básicamente es que vamos a desarrollar ahí en el proyecto. Y fíjense que los resultados pues deben ser coherentes con el objetivo. Entonces, si yo dije que iba a hacer una caracterización, entonces, perdón que está ingresando otra persona. El resultado debe ser un documento con la caracterización de la empresa. Eso es un resultado esperado. Si dije que después lo que iba era, bueno, y después viene el indicador que debe ser medible como tal. Entonces, el resultado de la caracterización y el indicador que se puede decir, por ejemplo, el indicador es el número de documentos creados, por ejemplo, porque es una caracterización, ¿sí? O si lo que voy a hacer es unas encuestas para determinar el grado de aceptación de un determinado producto en el mercado, pues acá lo mismo. Entonces, el resultado es el estudio del mercado, el indicador, el número de encuestas realizadas y quiénes van a ser los beneficiarios, ¿sí? Entonces, los beneficiarios normalmente o es la misma organización o también puede ser estudiantes de otros programas, por ejemplo. Pueden ser los beneficiarios de un resultado o de un producto que salga como resultado. Por lo menos, si ustedes están creando una metodología para la planeación de la producción en una empresa, pues un beneficiario es la empresa, por supuesto, pero también beneficiarios en la comunidad académica, porque a mí me interesaría saber si estoy trabajando, supongamos que sea una empresa de confecciones, y yo trabajo en una empresa de confecciones, pues me gustaría saber cómo es la metodología para la planeación de la producción en otra empresa de confecciones y mirar ahí a ver qué puedo hacer. Pues a eso, o de eso da cuenta el beneficiario. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuál es el indicador que me mide a mí, que lo obtuve? ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Bien? Bueno. Y después vienen las referencias bibliográficas. Acuérdense que las referencias bibliográficas son todo material que se consulta para la construcción del documento. Y ojo, acá hay una relación que debe ser muy clara para ustedes. Todo material que yo consulte, y cuando hablo de materiales, videos, libros, artículos, bueno, tanto artículos científicos como artículos de prensa, ¿qué otra cosa? Blog, noticias, bueno, tantos documentos que podemos nosotros consultar para el desarrollo de nuestro trabajo, deben estar en el documento del trabajo y deben estar en las referencias bibliográficas. En últimas, todo lo que yo nombre, todos los documentos que yo nombre, y normalmente donde más aparecen documentos es en el planteamiento del problema y en el marco conceptual y teórico. Ahí es donde normalmente hay más referencias bibliográficas que yo consulto. De pronto en la metodología, si hay por ahí algo de la metodología, pero de resto no hay más. Entonces, todo lo que yo escriba allá, acá en esta parte del documento, debe aparecer en la bibliografía. E igual, todos los documentos que aparezcan en la bibliografía tienen que aparecer acá arriba. Entonces, si yo acá, no sé, dije que para el desarrollo de mi trabajo, bueno, consulté la metodología de mantenimiento desarrollada por Javier Tovar. Entonces, acá debe aparecer, perdón, acá en las referencias debe aparecer Tovar Javier en el año 2018 y el título era, no sé, nuevo programa de mantenimiento para la empresa tal, trabajo de grado. Bueno, ¿cómo se referencia? En APA. Hay que tener en cuenta las referencias APA. Pero ojo, todo lo que aparezca en las referencias bibliográficas escrito en el documento, todo lo que aparezca escrito en el documento debe aparecer en las referencias bibliográficas. Bien, no comiencen a escribir cosas en las referencias bibliográficas que no aparecen en el documento.
Ah, no, pues como tenemos que escribir referencias bibliográficas, entonces pongámoslas todas. No, eso no. Todas esas referencias, si usted las puso en la referencia y no las escribió en el documento, quiere decir que no le sirven para nada. Y perdónenme que sea así un poco como tan seco con eso. Entonces, si aparece en el documento, deben aparecer en las referencias bibliográficas. Si están en las referencias bibliográficas es porque las utilizó en el documento. ¿Listo? Esto tiene que ser claro para el proceso. Bueno, y eso es lo que habría que hacer en la plantilla del proyecto de investigación e igual en la plantilla del proyecto aplicado de desarrollo tecnológico, porque son exactamente igual. Ahora bien, en la monografía, pues el marco conceptual y teórico lo mismo, el plan de trabajo ya dijimos, el tema de las actividades y las referencias bibliográficas. Acuérdense, si están trabajando monografías, su marco conceptual y teórico tiene que ser muy fuerte, por lo menos más fuerte que el del proyecto aplicado y el proyecto de investigación. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, y después viene el proyecto aplicado en la modalidad de emprendimiento empresarial. Entonces, acá, en esta plantilla o en este tipo de trabajo que hay que desarrollar, entonces igual, acá tenemos lo que ya han desarrollado, vamos a poner por aquí, listo. Entonces, ya este tema de los objetivos ya lo plantearon. Acá tenemos que hablar del diagnóstico del sector, la ubicación del emprendimiento y el mercado. Entonces, acá básicamente hay que definir, ya hacer una descripción mucho más clara de cuál es el producto que vamos a llevar al mercado, porque este es un emprendimiento empresarial. Cuando hablamos de emprendimiento empresarial es una organización o que va a fabricar y a comercializar un producto o un servicio, perdón, que se va a prestar y por supuesto se va a vender. Entonces, acá hay que describir el producto, que podría ser un bien o un servicio, y pues básicamente hay que comenzar a mirar, bueno, ese producto, ese servicio, en qué sector se encuentra, cómo es la dinámica del sector, cuáles son las empresas más representativas, a quién o cuál es el mercado que en últimas va a comprar el producto, ¿no? Que es que son, no sé, mujeres entre 20 y 30 años, que estén en estrato 3, bueno, no sé. Por supuesto, eso dependerá del producto o del servicio. O van a ser las familias que vivan en la ciudad de Ibagué, o en la ciudad de Manizales, o en la ciudad de Bogotá, que estén circunscritas, no sé, a un barrio o a una comunidad, ¿sí? Porque pues, seguramente va a ser mucho más fácil. Claro que ahorita con el tema de la posibilidad de comenzar a comercializar por internet, pues el rango de los clientes comienzan a ser un poco más amplios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que si yo voy a montar una tienda, pues no sé, la tienda de mi barrio, pues normalmente el mercado objetivo, pues son las personas que vivimos acá en el barrio, ¿sí? Yo no puedo decir, no, es que, y si no vende por internet, pues no, es que los clientes son las personas de Bogotá. No, nadie me va a venir de Bogotá a comprar acá la tienda. Eso se olvida. Entonces, otra cosa es que alguien que esté paseando de Bogotá vaya a entrar y compre. Ah, bueno, eso es distinto. Pero el foco no son las personas que viven en Bogotá, son las personas que vivimos acá en el barrio. Entonces, a eso hace referencia comenzar a ubicar el emprendimiento, el sector, el mercado, si la distribución va a ser muy local, muy regional, nacional, internacional, bueno. Entonces, a eso hace referencia ese punto. Después viene el cronograma de actividades, entonces igual, pues no vamos a entrar en el detalle, pero pues acá básicamente hay que poner cuáles son cada una de las actividades para comenzar a generar ese emprendimiento. Yo normalmente se los he comentado a los que trabajan o a los que escogieron esta opción. Entonces, cuando uno habla del montaje de un emprendimiento, pues básicamente uno tiene que hacer básicamente como 3 fases.
La primera fase es un estudio de mercado para comenzar a determinar que hay viabilidad comercial, o sea que en últimas el producto le interesa a alguien. Después viene una viabilidad técnica, y eso quiere decir que nosotros podemos hacer el producto o prestar el servicio. Cuando hablo de producto, pues entiéndame también servicios. O viceversa, si digo servicios nomás, entiendan también productos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que se puede prestar el servicio. Y un tercer punto, por lo menos, es el estudio financiero. O sea, que eso va a generar dinero. O por lo menos que va a tener otro tipo de impacto, porque hay proyectos que se montan o hay emprendimientos que se montan no para lucrativamente ganar dinero o generar una utilidad, sino que puede ser más desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, o desde el punto de vista social. Pero ojo, eso no quiere decir que vamos a montar un proyecto en el cual no haya una fuente de financiación. Yo puedo decir, yo monto este proyecto, no sé, servicio social en el barrio eh, Las Acacias, por decir cualquier tontería, pero yo digo, bueno, voy a montar servicio social y lo que voy a hacer ahí es, no sé, prestar los servicios de educación, salud, odontología, por poner cualquier cosa. Ese es mi emprendimiento. Entonces yo necesito conseguir médicos, profesores, y posiblemente ellos me digan, no, yo no le cobro eso, pero hay que tener un lugar. Entonces, si ese lugar hay que arrendarlo, pues, bueno, ¿y de dónde nos vamos a financiar? ¿O va a ser con mi propio dinero? No lo sé. Todo ese tipo de cosas son las que hay que entrar a definir. Bueno, entonces, en las actividades, entonces cada una de las actividades para determinar la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad financiera y, bueno, la parte económica y social, como mínimo. Vuelvo y repito, no es que haya que hacerlo, pero sí hay que pensar cómo hacerlo. Entonces, por eso hay que describir cuáles son las actividades y en qué momento se van a desarrollar. Los recursos, pues ya hablamos de los recursos, entonces, ¿qué se necesita para llegar a ese emprendimiento? Entonces, desde el punto de vista del equipo humano, pues los investigadores, pero también si estamos hablando en este caso de un emprendimiento, entonces es posible que necesitemos personas para poder hacer el montaje del emprendimiento, ¿sí? Entonces, no sé, necesitamos un vendedor, alguien que haga el proceso de la planeación de los encuentros con las personas de la comunidad, alguien que haga la programación de los médicos y de los profesores, bueno, no sé. A eso hace referencia el equipo humano, equipos y software, no sé, necesitamos un video BIM para realizar las clases, no sé, necesitamos una silla de odontología para poder prestar la atención odontológica, una camilla, bueno, no sé, todo lo que se necesita. Y hay que cuantificarlo. ¿Listo? Y acuérdense, simplemente se cuantifica. No es que tengamos que comprarlo, ni ejecutarlo, ni ese tipo de cosas. Eso será otro proceso después. Y después vienen los resultados esperados. Entonces, por ejemplo, un resultado es el plan de negocio. ¿Cómo voy a vender yo mi producto? ¿Sí? Ese será el resultado esperado. ¿Y cuál es el indicador o el entregable? El documento. Ah, que necesito hacer encuestas. Entonces, el resultado del producto es la validación de la idea o del producto o del servicio. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es un documento con la validación, donde estén las encuestas, donde estén los análisis, bueno, en fin. Bueno, y finalmente, igual que en el caso anterior, la bibliografía. ¿Listo? Entonces, acá en la bibliografía, el tema, hay que comenzar a mirar lo mismo, todos los referentes que yo consulté deben estar en el documento, lo que está en el documento en la bibliografía. Y acá es importante, como anexo, el análisis estadístico. ¿Qué es el análisis estadístico? Pues más o menos hacer un sondeo entre los posibles clientes de nuestro producto, de nuestro emprendimiento de manera general, de nuestra oferta de valor, como yo le llamo, para decir, oiga, sí, ese producto, ese servicio tiene potencialidad de ser utilizado. Bien, entonces, a eso hace referencia el análisis estadístico, no sé, unas 20, 30 encuestas así muy rápidas,
para comenzar a determinar y hacer una caracterización de la población. Bueno, en fin. A eso hace referencia el análisis estadístico. Ya esto es el asesor de la propuesta, pues que en este caso pues me podrían poner a mí como asesor, pues igual yo soy más o menos el que los estoy guiando. La idea es que ojalá muchos de estos proyectos que ustedes planteen, ustedes los puedan desarrollar ya para su opción de grado. Y ojo, estoy haciendo una conexión. No quiere decir que esto que está acá ya, entonces de una vez está la opción de grado. Hay que después presentarlo, que se lo aprueben, y entonces ahí sí ejecutarlo. Bien, pero bueno, es una posibilidad. No solamente están los diplomados como opción de grado. Si hay algo bastante estructurado, si a ustedes les gusta, si les interesa, esto puede llegar a ser parte de su opción de grado. Y yo los invito a que lo hagan. Créanme que en las organizaciones están ávidos de que hayan proyectos de mejora para comenzar a generar mejores productos, mejores servicios, mejores procesos y procedimientos. Entonces, ustedes, los que tienen la posibilidad de estar trabajando en alguna organización, pues hay una posibilidad bastante grande. Bueno, muy bien. Eso es más o menos los componentes de cada uno de los proyectos. Bueno, tips, creo que ya los tips los hemos hablado, pues sobre todo los dos primeros, que el título debe ser coherente con la pregunta de investigación y el objetivo general. Entonces, debe haber un hilo entre esos tres, que en la escritura de los objetivos se debe especificar el qué se pretende alcanzar, para qué se va a desarrollar y el cómo. Creo que eso ya quedó en la actividad pasada. Si por ahí hay algo que mejorar, pues se los comentaré. Acá, importante, el marco conceptual y teórico se debe escribir en forma fluida. O sea, no es simplemente decir, qué sé yo, contaminación ambiental es tal cosa. Llantas, las llantas son tal, no, eso no es porque eso es un diccionario. La idea es que en ese marco conceptual y teórico se lea de manera fluida, ¿sí? Por ejemplo, consulten, revisen dentro de los artículos que ustedes consultaron en la fase pasada, en la revisión analítica especializada, cómo escriben esa parte del marco conceptual, y se van a dar cuenta que no es un conjunto de definiciones. No, comienzan a hablar de un tema, ese tema lo enganchan con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y crean ¿cómo llamarlo de alguna manera? No un documento, porque el documento sería todo. Bueno, una parte de ese documento en el que usted lo lee y dice, mira que acá hay relación de esta cosa que me están diciendo, pero todo soportado en la literatura, en la teoría. ¿Sí? Entonces acá yo los invito a que consulten libros, a que consulten artículos, tanto de investigación como de periódicos y revistas, a que consulten trabajos de grado que se hayan hecho en el área o en el tema que ustedes están desarrollando, para que miren cómo están escritos. Entonces, eso es muy importante, y creo que el ingeniero Eber lo ha comentado en varias oportunidades, ¿sí? Este es un trabajo, y a mi manera de ver, creo que es uno de los cursos más bonitos que tienen las carreras, porque es un trabajo integrador, ¿sí? Entonces, cuando estaban viendo estadística, entonces era una partecita de estadística. Cuando estaban viendo producción, pues una partecita de producción. Cuando estaban viendo simulación, una partecita de simulación. Este tiene la posibilidad de integrar todo eso. Por eso es que les digo que es un trabajo bastante enriquecedor. Claro, exige tiempo de lectura, de comenzar a mirar otras cosas que han hecho otros, que han escrito otros, pero es un trabajo que es muy enriquecedor, y créanme que para ustedes, y al final de pronto hacemos por ahí una evaluación general del curso, donde ustedes me digan pues todo lo que sintieron con respecto al curso, y me van a decir a ver si lo que yo tengo dentro de mi cabeza es
verdad o no, creo que esto no, la verdad yo no le veo ningún sentido a esto. Bueno, ya ustedes me lo dirán después. Pero a mí me parece que es la posibilidad, o es una posibilidad muy interesante de comenzar a abordar conocimientos reales, prácticos, ¿sí? Yo no estoy hablando de que las otras materias no sean importantes o las otras asignaturas no sean importantes, para nada. Esas nos dan la base para enfrentarnos a la realidad. Y seguramente los que trabajan en organizaciones saben que es así. Entonces, por eso es que yo digo que es una materia, pues una asignatura bastante bonita por ese tipo de cosas. Lo otro es, dentro de la metodología, acuérdense de las fases, el tipo de estudio que van a realizar, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto. ¿Qué otra cosa así tener en cuenta? Bueno, los recursos, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos? Los recursos que necesitan para desarrollar el proyecto, acuérdense de eso. Simplemente planeados. ¿Bien? ¿Qué se necesita? El cronograma, las actividades en cada una de las fases, en qué momento tengo que hacerlo, y ya después cuando yo miro toda esa tabla, cuadro por acá, cuando miro yo toda esa tabla, entonces yo ya sé, yo tengo que hacer esta actividad en este momento, pero también tengo que hacer esta actividad también en este momento. Perdón un momentico que está pasando la mazamorra. Pareciera que lo tuviera aquí al lado y estoy realmente bastante lejos. Ya. Entonces, cuando usted tiene ese cuadro con todas las actividades y en qué momento las tiene que hacer, pues seguro que cuando va a ejecutar el proyecto va a ser mucho más fácil. Entonces, esa es un poco la importancia que tiene el cronograma. Y allá, lo otro es la bibliografía. Entonces, acuérdense, los referentes que escriban el documento aparecen en la bibliografía, lo que aparece en la bibliografía aparece en el documento. No se pongan a escribir por escribir cosas, por llenarlas, ¿no? Es que como hay que escribir bibliografía, entonces pongamos 200 referencias. Si usted va y mira en el documento y no aparecen sino 10, quiere decir que los otros 190 a usted no le sirvió para nada. ¿Aparecen ahí? Sí, porque parecía como interesante, pero no le sirvió para escribir el documento. Entonces, eso es bastante importante para que lo tengan presente. Bueno, y ya para finalizar, los mismos 11 tips que les he dado cuando uno va a escribir un informe escrito. O sea, ¿cuál es el objetivo de lo que yo voy a escribir? Pues mi objetivo es escribir una propuesta que si alguien la lee, después diga, esta propuesta es interesante porque hay un problema y yo tengo claridad cómo abordar ese problema. ¿Sí? Y por eso creo que se los mencioné en algún otro encuentro o con algunos de los que me he reunido de manera mucho más personal. Hagan de cuenta que ustedes están escribiendo ustedes mismos y que ustedes le van a dar plata a ese proyecto. Pues cuando usted lea el proyecto, usted debe decirle, oiga, este proyecto vale la pena meterle plata. Yo sacaría de mi sueldo para meterle plata. Si eso lo logran conseguir, cumplieron el objetivo. ¿Sí? Pero eso no es fácil. Yo sé que eso no es fácil. ¿Sí? Decir, oiga, yo voy a sacar de mi sueldo para invertir en ese proyecto porque parece interesante. Claro, lo que pasa es que la fuente de financiación no voy a ser yo, pero es un primer filtro. Debo de ponerme en el papel del destinatario, o sea, el que lee el documento, en este caso es un jurado que debe decir o decidir, oiga, este proyecto vale la pena apoyarlo. Esto es un poco acá en una combinación entre lo que acabo de decir. De los puntos del documento, hagan una lista de lo que hay que escribir. ¿Sí? Tómense ese tiempo, piérdanle ese tiempo, como digo yo, que realmente eso no es un tiempo perdido. Entonces yo digo, yo en el marco teórico, no, yo voy a hablar de este tema, de este tema, de este tema, y ya después comienzan entonces a ponerle, como se dice vulgarmente, la carne, ¿sí? Ya sé de qué quiero hablar y entonces después comienzo a buscar qué es lo que voy a escribir de ese tema. Bien, como les digo, piérdanle tiempo, reúnense ustedes, 5, 10, 15 minutos, oiga,
de esto, ¿por qué no hablamos sobre esto? Trabajemos sobre esto. No, es que yo pienso esto, yo pienso aquello, y lo escriben, lo ponen ahí, y después ahí sí cada uno comienza a aportar. Y como les digo yo sé que en estos trabajos colaborativos es complicado porque no cuadramos horario, por 100.000 cosas que pueden llegar a pasar, ¿sí? Pero en la medida que se comience a construir sobre lo construido es mucho más enriquecedor. Y yo les sugiero como estrategia que cada uno escriba en un color distinto, ¿sí? Para que sepan cuál es el aporte de cada uno. Y después digan, oiga, no, es que Javier, hombre, escribió cosas interesantes, este sí aportó, vale la pena que esté en el trabajo. Ah, no, es que esta persona, Nelson, que soy yo, ¿no? Nelson Javier. No, pues nada, a lo que escribió, pues eso no es nada. Todos aportamos todo esto bien y este escribió prácticamente nada, un punto, una corrección de una tilde. Y como les he dicho en reiteradas ocasiones, créanme que no es un bien meter a una persona. Eso no es un bien. Porque si mi objetivo es aprender, esa persona no aprendió. Pasó la materia. Posiblemente sí, cuando a uno lo meten en los trabajos, pero no aprendió. Y eso es lo que, o yo por lo menos soy un convencido de eso. Tiene que, en cada una de las cosas que uno haga, aprender. ¿Sí? Por eso soy un firme creyente del que no aprendió nada en un día, ese día lo perdió. Uno algo aprende. Y pues mucho más cuando está en un curso. Entonces, me parece que esa es muchas gracias Diana, me parece que es una buena idea. Y ya al final, y por eso es que, y de una vez los invito, tenemos 3 semanas, tienen 3 semanas para comenzar a hacer estos aportes. Y la última semana que sea de comenzarlo a estructurar, para que no parezca, y perdónenme lo que les voy a decir, una colcha de retazos. ¿Sí? Entonces, claro, si ustedes lo ven, como yo les estoy diciendo que lo escriban, uno en verde, el otro en rojo, el otro en amarillo, el otro en morado, pues va a parecer una colcha de retazos. Pero si yo al final me reúno, le saco media hora, una horita en que estemos todos reunidos y digamos, ay, vea, acá falta este conector, ay, vea. Y eso realmente es un trabajo colaborativo. ¿Sí? Porque es que a veces tenemos la mala idea de que el trabajo colaborativo es, Nelson, haga el punto 1, Javier, haga el punto 2, Nelson Javier, haga el punto 3, y después lo pegan, y ese es el trabajo colaborativo. Bueno, no hay colaboración, ahí hay división de trabajo, será, no sé, debería llamarse como trabajo dividido, creo yo, pero no es un trabajo colaborativo. Entonces yo los invito a eso, yo sé que no es fácil. Sí, ustedes me van a decir, no, profe, es que yo trabajo, es que yo no sé qué, pero bueno, hay la manera, busquemos las maneras, ¿sí? Si las cosas fueran fáciles, no habrían todas las innovaciones que tenemos hoy en día, ¿sí? Si las cosas fueran fáciles, no hubiera pasado la pandemia, no hubiera pasado tantas cosas. Las cosas no son fáciles, pero nosotros tenemos mucha más capacidad de las que puede llegar a tener la adversidad en la influencia de nosotros como personas. Estoy seguro de eso. Si no, como les digo, nadie hubiera sobrevivido a la pandemia, pero nosotros tenemos más capacidad que eso. Buscar fuentes autorizadas, importantísimo. Cuando yo vaya a decir una cosa, ojalá tenga un sustento y por eso la importancia del marco teórico. Escribir el texto siguiendo una estructura precisa. Bueno, acá ustedes tienen un documento que está dividido en secciones. Ahora lo que hay que es comenzar en cada una de las secciones a encontrar esa estructura. Por eso les digo, gástenle tiempo a eso. ¿Sobre qué queremos hablar acá? Hablemos sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y comenzamos todos a aportar en ese mismo sentido. Pero si no nos reunimos va a quedar complicado. Y vuelvo y digo, acuérdense que yo soy cansón repitiendo lo mismo. Ya se los había dicho y les había pedido excusas por eso. Yo sé que no es fácil, pero encontremos la manera. Fíjense que yo sé que no es fácil levantarse hoy sábado a las 8 de la mañana, algunos trabajando, otros. Pero acá estamos. Muchos, pocos, no sé, acá estamos. ¿Sí?
Hoy seguramente hubiera sido más fácil para ustedes o para mí estar viendo, qué sé yo, un partido de la Premier League o viendo, no sé si hay alguna, bueno, lo hablo por mí que me gustan los deportes, pero al que le gustan las novelas, pues viendo una novela o una serie de Netflix. Pero no, acá estamos, gastando y queriendo, o durmiendo. Muchas gracias, Diana, claro. Sí, vale, Edison. Y vea, ahí está un ejemplo. De salir de turno y aguantarse mi voz no debe ser nada fácil, la verdad. Ahí sí me le quito el sombrero, porque es que mi voz no es tan armónica. Bueno, pero mejor, porque con eso no se duerme. ¿Qué tal que fuera una voz toda dulzonga y ya estaba dormido? Bien, entonces los invito a eso, a que se reúnan, trabajen, miren, ser simples, claros y concretos, ¿sí? Escriban lo que tengan que decir. Acuérdense que están escribiendo un documento técnico. He encontrado, y por supuesto en esta última versión mucho menos, pero en las primeras, que nosotros escribimos como hablamos, ¿sí? Si yo fuera a escribir algo de esto que yo he hablado, pues yo no me transcribiría tal cual como lo estoy haciendo, porque eso pues funciona si lo que estuviera escribiendo sería, no sé, o fuera una novela de Corín Tellado o Gabriel García Márquez. Sería perfecto, ¿sí? Porque creo que hablo hasta chévere. No, mentiras. Pero si fuera una cosa técnica, seguramente no. Entonces ahí tengo que cambiar el lenguaje. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Porque nosotros nos acostumbramos a escribir como hablamos, pero los documentos técnicos hay que cambiar ese lenguaje, ¿sí? Ser precisos, lo que yo voy a decir, no adornar más las cosas. Es que nosotros cuando hablamos adornamos mucho y eso es una belleza que tiene el lenguaje o el idioma español, ¿sí? Los que tienen la posibilidad de leer en inglés se dan cuenta que no, los ingleses son al pan pan y al vino vino. Por eso es que ese es el idioma universal de la ciencia. Porque ellos, lo que nosotros escribimos en 10 líneas, ellos lo escriben en 3 y dicen lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso, o más bien, una de las razones es esa, no quiere decir que esa sea la única, pero una de las razones es esa. Entonces, nosotros como estamos escribiendo documento técnico, claritos, escribiendo conciso, bien, no dándole muchas vueltas. Siempre sustentarnos en cuadros, tablas, fotografías, imágenes, ¿sí? Por eso el dicho de las abuelas, una imagen vale más que 1000 palabras. Y acuérdense que los cuadros, tablas, fotografías, imágenes tienen que estar referenciadas en el documento antes de ser mostradas. Por ejemplo, yo estoy hablando, no, es que la contaminación en el mundo está creciendo día a día. Entonces escribo, ver tabla 1. Y abajo pongo la tabla 1 y muestro, o la gráfica, lo muestro un gráfico de barras donde en el, qué sé yo, en el 2000 se producían 2000 toneladas de basura, en el 2005 se producían 3000 y a hoy se producen 20.000. No sé, estoy hablando de cualquier cosa. Pues claro, uno dice, acá dice que el problema de las basuras es muy importante y lo veo en la gráfica y le escribo, ver gráfica 1. Siempre que vayan a nombrar un cuadro, una tabla, una fotografía, una imagen, en el documento debe decir ver tabla 1 o en la tabla 1 se muestra la evolución de el consumo de productos orgánicos en los últimos 10 años. Entonces, ahí estoy, escribiéndolo en el documento y mostrando lo que nos refuerza, la imagen gráfica que nos lo refuerza. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan presente. Dar un formato al texto del informe. O sea, si decidimos escribir en Arial, todos en Arial, o si no, imaginen cómo se vería. Y como les digo, hagan el ejercicio ustedes revisándolo, no haciéndolo. El uno escribiendo en rojo con Arial y a una letra 14. El otro escribe en verde, en verdana y una letra 8. El uno escribe centrado, el otro escribe alineado a la izquierda, el otro alineado a la derecha, y pues ahí no se ve una uniformidad. Y entonces es tan importante el contenido como la forma de presentarlo. ¿Sí? Es muy importante ambas cosas. Yo no podría decir qué es más importante. Yo creo que eso es como 50-50. O sea, es tan importante lo que se dice como la forma que se dice. Yo he visto trabajos que no tienen ningún sustento
pero que también están tan bien presentados que usted dice, uy, sí, chévere. Como también he visto trabajos que son muy interesantes, tan mal presentados que usted dice, no, eso no. Entonces, es importante ambas cosas, ¿sí? Y como les digo, no sé si será 50-50, 60-40, como que no tendría en este momento un elemento de juicio para decir. Pero son muy importantes ambas. Bueno, ya divide el informe en secciones, ya lo hablamos. Leer cuidadosamente el documento. Al final, después del trabajo, de todo esto que yo les menciono, lean el documento. Tómense el trabajo de cada uno de leerlo y que vean que la lectura sea fluida, ¿sí? Léanse, no sé, piérdanle hoy tiempo a leerse un artículo de una noticia, no sé, del Tiempo, del Espectador, ojalá interesante, no esas amarillistas, ¿sí? Ojalá interesante. No sé, por ejemplo, miren qué ha pasado con la reforma tributaria, a ver que un columnista de esos, por ejemplo. Y si ustedes lo leen, ven que la manera de escribir es uniforme, ¿sí? Entonces hagan lo mismo, que cuando ustedes lean su documento, acá estamos hablando de esta cosa, acá la unimos con esta, y acá no. Y eso era lo que queríamos. Y no que usted está hablando de una cosa cuando ¡pum! Salta otra cosa completamente diferente. La problemática de las basuras es algo muy importante a nivel nacional, y después dicen, y la reforma tributaria, y dice como, ¿y dónde está la unión? Es posible que en la cabeza esté la unión, pero como uno lo que lee en lo que está escrito, todavía no tenemos la posibilidad de leer en la cabeza, ¿sí? Y acá yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, y ustedes van a decir, no, profe, y de hecho, cada rato me dicen que esos ejemplos que yo pongo que no tienen nada que ver. A mí me parece que sí tienen mucho que ver. Eso es como, por ejemplo, si yo le pregunto, oiga, Javier, ¿cuánto es 2 más 2? Y usted me dice 5 por 5 es 25. Pues sí, 5 por 5 es 25. Puedo decir que no. Pero yo quiero saber cuánto es 2 más 2. Usted me dice, no, profe, pero es que es más difícil multiplicar que sumar. De acuerdo. Pero lo que nos interesa es cuánto es 2 más 2, no cuánto es 5 por 5, ni que sea más difícil de hacerlo o más fácil. Entonces, esas cosas tienen que tenerlas en cuenta. Entonces, por eso, al final, cuando tengan listo su documento, léanlo, cada uno léanlo, gástenle. Uno leyendo esto, ustedes que lo van a hacer, se demoran, no sé, 10, 15 minutos. Y cuando uno lo lee, uno dice, uy, espere, acá hace falta algo. Y acá salté una cosa y no sé por qué lo hice, o no sé por qué lo hicimos, porque somos un grupo, ¿sí? Y acá de una vez les digo, somos un grupo, la nota es en grupo. Ah, no, profesor, es que yo hice muy bien mi trabajo, pero es que no, el trabajo es de todos, ¿sí? Entonces, como decirle a un jugador de fútbol, no, es que la culpa es del arquero porque no. Al arquero le hicieron un gol, usted tuvo la posibilidad de hacer 20. ¿Por qué no hizo los 20? Si hubiera hecho 20, al arquero le hubieran podido hacer 19 y hubiera ganado. Entonces, acá no se trata de echarle la culpa a todos, se trata de entre todos comenzar a trabajar. Como grupo, yo sé que trabajar en grupo es difícil, ¿sí? Sí, a veces compartir con la pareja es complejo. Ahora, ¿cómo será con personas que no se conocen, que viven en regiones distintas, que no cuadran horarios fácilmente? Pues más difícil seguramente, pero se puede hacer. Nuestra capacidad está por encima de eso. Yo de eso sí estoy convencido. Entonces, jóvenes, bueno, hasta acá vamos a terminar el CIPAS. Como les digo, tómense este tiempo de aquí al martes, hablen con sus compañeros, saquen un espacio pequeñito, media hora, pues se reúnan todos, vuelvan a ver esto si lo necesitan, o digan a sus compañeros, oiga, miren el video, y después nos reunimos esa media horita, porque ustedes ya le gastaron este tiempo. Ojalá los que no se pudieron conectar lo hagan. Yo ahorita, por supuesto, cuando se termine de grabar el video, les subo la información al Padlet, les comparto el enlace de YouTube, bueno, y gástenle ese tiempito. Y a partir del martes nos comenzamos a reunir en pequeños grupos. Me parece más efectivo, ¿sí? Porque acá pueden
surgir ideas o tener dudas, pero de pronto esa misma duda la tiene otro del grupo, la soluciona ese del grupo. Entonces, primero, y es mi recomendación, hagan ese trabajo, ese link entre ustedes como grupo y después nos reunimos todos, con los que puedan, ¿sí? Con los que puedan. Nos reunimos 5, 10, 15 minutos, 2, 3, y ya después ustedes se comparten la información, ¿sí? Eso hace parte del trabajo en grupo. No es que tengamos que estar todos, porque seguramente todos nos va a quedar complicado hacerlo, por diferentes motivos. Entonces, yo les hago esa invitación, jóvenes. ¿Les parece? Sí, señor, sí, así está bien. Sí, señor, Vale, correcto. jóvenes. Listo, jóvenes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por estar presentes acá. Espero que haya sido de utilidad. Como les digo, apenas se termine de procesar el video, se los comparto. Y bueno, nos estamos reuniendo la próxima semana. Muchísimas gracias. A usted, tutor, muchas gracias. Ah, por acá me están pidiendo la Gracias. asistencia, es que ya la había compartido, ya, regálenme 2 segunditos por aquí. Muchas gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. Buen día. No, a ustedes, que estén muy bien, muchísimas gracias. Listo, Andrés, ahí la compartí, para que, por favor, Muchas gracias, hagan el tutor. registro. Con mucho gusto, Yuri. Que estén muy bien.